formar lesiones semejantes a las púrpuras, pero no vamos a tener la baja de plaquetas que usualmente sucede, sobre todo en un problema bastante importante que ustedes deben conocer, que es la púrpura trombocitopénica inmune. Ujú. Qué Ujú. Ese ratito, chicos, ¿sí? Mm. Ay, voy a ver si aquí puedo hacer los cambios. Un ratito, chicos, ya me voy a desconectar un ratito. Voy a volver a ingresar. No sé qué hice. Está ya acá. Ahora sí, espero que vayamos bien. Bien, entonces había hablado primero el título del tema. Tenemos que hablar de la trombopoyesis, entendiendo que forma parte de la hematopoiesis, ¿no? La trombopoiesis es todo el proceso de diferenciación que va desde la célula madre hasta el megacariocito, recordando que las plaquetas son fragmentos celulares, no son células porque carecen de núcleo, pero sí tienen organelas, tienen pared celular, tienen mitocondrias y eso hace que tengan una función importante, en este caso, por ejemplo, en el proceso de coagulación. Es necesario también que resaltemos que la tercera parte de las plaquetas se van a localizar fisiológicamente en el vaso. ¿Y por qué es cuando hablemos de otras patologías como hiperesplenismo, por ejemplo, que también puede ser causa de baja de plaquetas? Sin embargo, ello es debido a al secuestro, que es una trombocitopenia periférica. Yo- Perdón, soy yo soy el problema. Entonces, habíamos hablado de la hematopoiesis. Ay, esta máquina. Ya. De la hematopoiesis y parte de lo que significa la trombopoiesis. Eh, Habíamos explicado que está la célula madre, que se va a diferenciar hacia las diversas células que vamos a encontrar en la sangre periférica y en los ganglios o en tejidos, ¿no? Por ejemplo, en el hemograma, los glóbulos rojos, no vamos a tener megacariocitos en sangre periférica. En sangre periférica lo que vamos a tener son plaquetas que son fracciones del megacariocito. La serie blanca y los linfocitos, que es B y T, que se van a terminar de diferenciar en
los, en en los ganglios. Caso es mi máquina. Entonces, también es importante que, así como tenemos la eritropoyetina, que estimula la producción de la eritropoyesis de glóbulos rojos, tenemos a la trombopoyetina, que es endógena y que estimula la producción de las plaquetas desde, nuevamente, ¿no?, la célula madre hasta el megacariocito. Nuevamente, las plaquetas son fracciones del megacariocito. Esta es una perdón, este es un megacariocito y en su interior vemos las plaquetas, múltiples plaquetas. Lo normal es tener entre 150.000 a 450.000 plaquetas. Dependiendo del laboratorio, algunos pueden considerar de 200.000 a 400.000. Recuerden que el incremento de plaquetas, mm, entre más de 500.000 hasta 700.000, usualmente, son también un reactante de fase aguda y, y además en algunas anemias por deficiencia de hierro podemos tener también incremento de plaquetas. Pero en este caso lo que nosotros vamos a hablar es de la baja de plaquetas. Entonces tenemos a la célula madre, cómo finalmente el megacariocito va madurando hasta el megacariocito maduro. Todo esto sucede en la médula ósea. Las plaquetas en sus diversos tamaños y recordar que las plaquetas se agregan y se adhieren. Y además recordar que algunas macroplaquetas, sobre todo algunas plaquetas jóvenes, cuando salen a sangre periférica, por ejemplo, si una persona está con un sangrado agudo, puede haber una pseudotrombocitopenia. Entonces, si en el hemograma automatizado a ustedes les mencionan, les dan una alerta que dice macroplaquetas, ustedes pidan un recuento de plaquetas manual, porque ese es el verdadero recuento de plaquetas que van a tener. También les pueden informar que hay acúmulos de plaquetas. Entonces, si las plaquetas están agregadas, igual van a informarles que hay plaquetas acumuladas y por lo tanto podría informar el hemograma un bajo nivel de plaquetas que no es real. Cuando nosotros hablamos de la hemostasia normal, vamos a hablar sobre el vaso sanguíneo, las plaquetas y las proteínas procoagulantes. El día de hoy nos toca hablar sobre plaquetas y un poco sobre vaso sanguíneo. Las proteínas procoagulantes, ustedes van a tener otra teoría. Ya. Aquí, bendito, es 11. Ya. Aquí tenemos a la plaqueta. Como les había dicho, no tiene núcleo, por eso no es una célula. Tiene los microtúbulos, que ustedes saben que da sustento a la pared celular. Tiene los gránulos alfa, mitocondrias. Tiene también sitios de unión a las glicoproteínas. Por ejemplo, aquí al factor von Willebrand es un factor que se adhiere a la plaqueta y que su ausencia o calidad inadecuada puede ser causa de un trastorno de sangrado. Y miren también las glicoproteínas que se forman, los complejos, por ejemplo, el 2B y 3A, y la otra glicoproteína, el complejo 9, glicoproteína 1B. La sangre en general mantiene toda la vasculatura eh, circulatoria
normal, ¿sí? La sangre debe fluir con, con regularidad. Sin embargo, cuando tenemos alteraciones en la pared vascular, por ejemplo, un corte, un traumatismo, va a dar origen a hemorragias. Estas hemorragias pueden ser espontáneas o también el mismo trauma. Si ustedes ante un ligero traumatismo tienen una persona que hace un gran hematoma, también podrían sospechar que estamos frente a un problema de coagulación. Las púrpuras son trastornos, como les decía, que van a estar involucrados el vaso sanguíneo y también la primera parte de la coagulación, que son las plaquetas. La púrpura va a ser una hemorragia que se va a establecer en la piel, va a, va a colocarse, va a ser una extravasación de sangre en la piel o en el tejido subcutáneo. Y las petequias van a representar anormalidades en la vasculatura o también en el recuento de plaquetas. Aquí vemos, por ejemplo, las petequias, perdón. Aquí estas no son petequias, son lesiones de em, púrpuras vasculares, ¿no? De vasculitis. Aquí también, esto es vasculitis, usualmente simétrico, en un solo lugar. Y aquí para que podamos diferenciar un poco, ¿no? Estas son petequias, aquí vemos lesiones vasculares y aquí vemos hematomas. Los hematomas usualmente son sangrados de hemostasia secundaria. Eh, si nosotros dividimos la coagulación nuevamente, vaso sanguíneo, hemostasia primaria, hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria y el vaso sanguíneo, los sangrados frecuentemente van a ser por ejemplo, de mucosas, epístasis, gingivorragia, metrorragias, mientras que en la hemostasia secundaria o profunda va a ser sangrados articulares, hematomas profundos. Entonces, la diferencia entre una púrpura, una vasculitis y una petequia. Podemos tener ambos también al mismo tiempo, ¿no? Las plaquetas, nuevamente ya hemos hablado que se van a localizar en la médula ósea y podemos tener causas de baja de las plaquetas. Centrales, que quiere decir que la fábrica no está produciendo adecuadamente, como es en la depresión medular, por ejemplo, anemia plásica, invasión medular, por ejemplo, mieloptisis, insuficiencia medular, síndromes mielodisplásicos, también podemos tener hemoglobinuria paroxística nocturna, periféricas, inmunológicas, que son las más frecuentes, hiperconsumo, como se puede ver en la coagulación intravascular diseminada, y distribución desordenada, les mencionaba, por ejemplo, cuando tenemos el hiperesplenismo. Disculpen, qué raro que está mi máquina. También dentro de las causas centrales podemos tener daño por virus asociados, por ejemplo, paperas, varicela, recordemos a los virus hepatitis,
Daño directo al megacariocito por el HIV, post-quimioterapia, radioterapia, falla medular congénita o adquirida, daño tóxico, deficiencia de vitamina B12, infiltración medular difusa por neoplasias, también por otras adenocarcinomas. Entonces, es importante que nosotros tengamos una buena anamnesis, porque el paciente va a venir con plaquetopenia, va a venir con púrpuras, entonces nosotros vamos a tener que saber diferenciar. No es lo mismo la púrpura que trombocitopénica en el niño que en el adulto. En cuanto a las causas periféricas, el 90% de las trombocitopenias va a ser debida a la destrucción mediada por anticuerpos y el otro 10% a una destrucción intravascular. Nuevamente, mediados por anticuerpos tenemos medicamentos, el síndrome antifosfolipídico también, pero es otra patología, y también tenemos infecciones virales, tuberculosis, enfermedades autoinmunes, trombocitopenia gestacional, que es más o menos frecuente, y también enfermedades como neoplasias y algunas inmunológicas, como es púrpura trombocitopénica inmune. Disculpa a mi computadora. Como les decía, las manifestaciones clínicas de la hemostasia primaria son petequias, equimosis ligeras y hemorragia de mucosas, epístasis, gingivorragia, metrorragias. Eso en la historia clínica. Nosotros, a ver, nos han pedido que vean la diferencia, ¿no? Cuando tenemos petequias por un trastorno de coagulación eh, y enfermedades purpúricas, es lo que nos va a diferenciar. Las equimosis van a ser más en los trastornos de la coagulación, de la coagulación secundaria, ¿no? Los hematomas, las hemorragias grandes van a estar más en relación con hemostasia secundaria. Eso quiere decir factores de coagulación. Es muy importante también, aparte de la edad de la persona, el antecedente, si ha sido espontáneo o no el sangrado, y también la historia familiar de la persona, del paciente. La púrpura trombocitopénica inmune es una patología en la cual se forman autoanticuerpos contra nuestras propias plaquetas. No es congénito, ¿no? Correcto, es una patología adquirida. Hay una destrucción plaquetaria. Tenemos megacariocitos que sí se producen, pero afuera se destruyen con tanta velocidad que la persona viene con un sangrado. Es un diagnóstico por exclusión, trombocitopenia aislada, y en algunos casos puede ser necesario realizar algunos estudios. Nuevamente hay que hacer el descarte de todas las otras patologías, ¿no? Hace algún tiempo tuvimos un paciente, adulto joven, que viene con petequias generalizadas y se le estaba empezando a tratar como si fuera púrpura trombocitopénica inmune. Pero parte de nuestro protocolo es también hacerles pruebas virales. Y cuando salió las pruebas, el resultado resultó positivo para el virus del VIH. Entonces, el paciente lo que tuvo que pasar es ir a
a infectología para que le den su tratamiento y más o menos a las 2 semanas ya debe ir recuperando sus plaquetas, pero esto es debido a la infección, ¿no? Entonces, este es un diagnóstico por exclusión. La púrpura trombocitopénica que vamos a tener disminución de plaquetas, usualmente severas, ¿no? Y nuevamente el vaso, recordemos que es el lugar donde se van a destruir porque no se las va a reconocer como propias. En los niños usualmente está asociada a alguna infección que puede ser viral. Es la edad más común en los niños es entre los 2 y los 9 años y puede remitir espontáneamente. No olvidar no olvidar nuevamente la historia clínica, no olvidar los exámenes de laboratorio, no solo el hemograma, sino también el perfil de coagulación. Ah, hace tiempo, otra vez, un paciente de 16 años, 16 de hemoglobina, plaquetas menos de 10.000 y se estaba yendo a casa con prednisona. Pero en el hemograma decía, perdón, en el perfil de coagulación lo que tenía era hipofibrinogenemia y no tiene por qué haber otro problema de coagulación. Entonces se repitió ese hemograma y lo que tenía el paciente era leucemia promielocítica. Entonces no es que todos tengan, pero sí debemos hacerle un hemograma completo con un recuento de plaquetas y un perfil de coagulación al paciente que viene con sangrado. Usualmente es una trombocitopenia aislada, hablando del PTI, en el que vamos a tener producción aumentada o anormal o incrementada de megacariocitos y también de las plaquetas en la médula ósea. Es el trastorno benigno más común, más frecuente en hematología pediátrica. Entonces, ¿qué vamos a tener? Destrucción acelerada de plaquetas, y la producción de plaquetas puede estar incrementada o puede no llegar a tener la cantidad de plaquetas necesarias para que el paciente no sangre, ¿no? Entonces va a haber una reducción del recuento plaquetario y podría haber un riesgo de sangrado. Dos casos les voy a comentar. Un paciente adulto mayor, eh, odontólogo, uno de los fundadores del hospital, hace algunos años atrás, viene a emergencia con 10.000 plaquetas y el paciente tomaba aspirina y ustedes saben que la aspirina hace que no se agreguen las plaquetas. Entonces, él venía con 10.000 plaquetas, pero no había dejado la aspirina. Entonces, indicamos que tenía que dejar la aspirina y comenzamos corticoide con una buena respuesta, pese a ser un adulto mayor. Cuando son adultos mayores, tenemos que buscar también, para estar seguros de que es una púrpura trombocitopénica inmune, tenemos que buscar que no haya alguna neoplasia y que esta baja de plaquetas no sea un síndrome paraneoplásico. El otro caso lo tenemos ahorita, es una colega que ha comenzado con trombocitopenia en el segundo trimestre del embarazo, han tenido que terminar la maduración fetal y ella no ha respondido al tratamiento usual, que ahora lo vamos a ver, y ha sido cesariada hace 3 días con soporte transfusional de plaquetas. No siempre va a ser la primera elección transfundir plaquetas, solamente en aquellos casos que no haya respuesta a los tratamientos que les voy a mencionar. Pero hoy día justo mandaban la interconsulta de la colega y no está sangrando. Sí tiene una transaminasemia importante, pasa más de 500 de TGO y TGP, de transaminasas, no ha bajado después del parto,
y va a continuar todavía en estudio, ¿no? Incluso la paciente ha pasado a cuidados intensivos, poscesárea, para vigilar los signos de sangrado que podrían haber. Entonces, ella sí la hemos tenido que transfundir pre y post, post cesárea. Recuerden nuevamente que la púrpura trombocitopénica inmune es un diagnóstico que se hace por exclusión, en el cual debemos de tener solamente plaquetopenia y en algunos casos puede ser necesario hacer, realizar estudios de médula ósea, también en el adulto mayor buscar neoplasias, que no sea un problema paraneoplásico y que no haya infecciones tóxicas, tóxicos medulares o algún medicamento que haya iniciado el paciente, ¿no? Entonces, es muy importante que se haga una adecuada historia clínica. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico usualmente es un diagnóstico de exclusión, ¿no? Tenemos los estudios el hemograma en el laboratorio, ¿no? Que no tiene que tener otros resultados, como por ejemplo en el caso de la colea que estamos hablando, no sería un PTI solo, tiene transaminasemia y es algo que tenemos que saber por qué está sucediendo, ¿no? Y eh, es importante, ¿no?, buscar causas secundarias. El examen físico suele ser normal, como les mencioné del jovencito que al final terminó con una leucemia, pero fue bien. La promielocítica es la mejor, la que mejor responde dentro de las leucemias. No debe haber esplenomegalia, no debe haber fiebre, no debe haber adenopatías. Ello va a sugerir otros diagnósticos. Si bien es cierto, no hay una prueba como por ejemplo los anticuerpos antiplaquetarios que me digan esto es clínica, laboratorio y un diagnóstico por exclusión. Entonces, lo que vamos a tener son anticuerpos dirigidos contra las glicoproteínas que están en la membrana de la plaqueta, ¿no? Y ello va a hacer que estas plaquetas que están cubiertas por estos anticuerpos sean eliminados por el sistema mononuclear fagocítico, ¿no? ¿Y dónde se va a eliminar principalmente? En el vaso. También se ha encontrado que algunos pacientes tienen niveles normales o discretamente aumentados de trombopoyetina y factor de crecimiento de los megacariocitos, los análogos de la trombopoyetina, perdón. Eh, También que no se produce un incremento de trombopoyetina proporcional a la severidad de la trombocitopenia. El caso que les iba a contar también es importante, por eso que vean todo el hemograma, ¿no? Una paciente que viene a la emergencia, una paciente adulta mayor que estaba con hemorragia digestiva y nos piden que demos las indicaciones para que pueda ser le realicen la endoscopía. Tenía plaquetopenia, pero también tenía leucocitosis con blastos, y los blastos eran más de 20% en sangre periférica. Entonces, es una leucemia. Entonces le dijimos a los colegas que es una paciente con leucemia, que había que transfundir plaquetas y se tenía que completar los exámenes, ¿no? Entonces, por eso es fundamental que interpreten bien el hemograma y también interpreten bien el perfil de coagulación. Y cuando el hematólogo les dice, busquen la prueba de mezcla. En los
Estos anticuerpos van a nuevamente dirigirse contra las glicoproteínas de las membranas, ¿no? Y en las formas crónicas van a producir títulos más altos y son más elevados, ¿no? Sobre todo tiene tendencia a ser crónico en los adultos, mientras que en los niños tiene una tendencia a ser aguda, la evolución. En el PTI vamos a tener, a veces se asocian a problemas a problemas infecciosos, virales, ¿no? Y eh, esto va a afectar también a los megacariocitos. Viene con plaquetopenia severa, con múltiples petequias, y a veces se le dice a los padres que solo se les va a observar porque va a pasar poco tiempo, pero usualmente se inicia tratamiento, ¿no? Se inicia tratamiento en el pequeño. Y en el adulto sí, casi siempre vamos a iniciar tratamiento y en paralelo se busca alguna causa de secundarismo. La fagocitosis de las plaquetas es un proceso autoinmune. Ya hemos hablado que son los macrófagos los que perdonen, van a expresar diversos receptores que se van a unir a la inmunoglobulina G y vamos a tener también a los blancos antigénicos, que es la glicoproteína 1B3A y la glicoproteína, perdónenme, la glicoproteína 1B9. Entonces los anticuerpos, ¿no? Lo que van a hacer es que se van a adherir a las plaquetas, estas van a ser digeridas por el macrófago, ¿no? Y que luego van a ser presentadas a los linfocitos y finalmente van a ser lisadas, ¿no? Esto es lo que va a suceder. Mm, En pacientes que tienen anticuerpos antiglicoproteína B, eh, es, usualmente tienen una forma crónica, pero no solemos hacer estudios antiplaquetarios. Nuevamente, el diagnóstico principal es examen clínico, historia clínica y el hemograma y el perfil de coagulación. Veamos nuevamente médula ósea, que se va a dar la diferenciación hasta megacariocito. Habíamos dicho que hay un tercio que se va a destruir en el vaso y también seguramente en el miércoles. Y también vamos a ver cómo periféricamente van a disminuir los recuentos de plaquetas en el hemograma. No deben haber células anormales. No te deben reportar blastos, no te deben de reportar ninguna célula anormal. La historia natural va a ser diferente con la edad, como les decía. En los niños, usualmente el 80-90% van a tener una remisión completa. Sin embargo, se utiliza prednisona eh, básicamente porque muchos padres acuden con el temor de que sus niños queden así, con estas plaquetas tan bajas. Mientras que el 9% de los adultos van a tener remisiones espontáneas. Entonces, en los niños va a haber una remisión en el 61% y en los adultos es una enfermedad usualmente crónica por excelencia. El diagnóstico entonces es la historia clínica, el examen físico, el recuento de plaquetas. La hemorragia usualmente no es severa y se puede presentar con menos de 20.000 plaquetas. Les decía el caso del señor odontólogo que tomaba aspirina, estaba
con 10.000 plaquetas y por supuesto vino con gingivorragia. Los otros estudios de coagulación también deben de ser normales. Entonces, tenemos que hacer buena historia clínica, buen examen físico y lo mínimo que deberíamos de tener es un hemograma con recuento de plaquetas y un perfil de coagulación completo. No el tiempo de coagulación y sangría, ese que pincha la orejita, no, ese no, sino un perfil de coagulación, tiempo de tromboplastina, tiempo de protrombina, tiempo de trombina y recuento de fibrinógeno. La clínica usualmente es un paciente que luce saludable o una paciente. No debe de haber esplenomegalia ni adenopatías. Y habíamos visto las imágenes de aquellas púrpuras que no tienen plaquetas bajas y que están asociadas a vasculitis. Y en realidad el paciente puede cursar con una plaquetopenia muy, muy severa y sin embargo, muy pocos tienen sangrados severos que pueden ser mortales, ¿no? Pero eso no indica que tengamos que dejar al paciente. Tengo una paciente que hasta ahora me escribe, ella tiene macroplaquetas, no sangra, una, ya no trabaja en la clínica, pero ella era mi paciente en la clínica y cuando la envié, porque me decía dolores articulares, inespecíficas, entonces fue donde un colega reumatólogo dijo, pero ¿cómo tu médico puede ser tan irresponsable? Tenía 50.000 plaquetas, su rango era entre 40.000 a 50.000 plaquetas. No tenía sangrado y cuando le hacían el recuento manual tenía más de 150.000 plaquetas. Entonces le decía, pero tú tienes todos los criterios del lupus, ¿por qué tu médico no te quiere comenzar? Y le querían comenzar corticoide. También cuando ella ella había tenido cáncer me parece que de ovario, pero fue un estadio temprano y me la envía un compañero de mi promoción para que la siga, ¿no? Por la plaquetopenia. Pero ahí siempre en su hemograma sale macroplaquetas. Entonces ella ya aprendió y cada cierto tiempo, cada 6 meses, una vez al año, me dice, mire mi hemograma. Ya, bueno, le miro su hemograma, ¿no? Entonces eso nos indica que es muy importante conocer la sangre de la persona, el comportamiento de la célula, de la clínica, perdón. Mm, vamos a tener sangrados, petequias, vamos a tener sangrados conjuntivales, también petequias que usualmente son espontáneas y sangrados a nivel de mucosas. Esto de aquí. Que cuando tenemos sangrados en mucosas, los llamamos enantemas. En cuanto al diagnóstico diferencial, hay trombocitopenias hereditarias. Tenemos el hiperespenismo que ya hemos mencionado, asociado a drogas, asociado a infecciones virales, a lupus. Es importante buscar secundarismo, plaquetopenia dilucional, por ejemplo, en el paciente que es sometido a transfusión masiva, una pseudotrombocitopenia que les he mencionado cuando hay un recuento, cuando hay macroplaquetas y el recuento tiene que hacerse manual. La enfermedad de von Willebrand, la trombocitopenia gestacional y también el PTI, la púrpura trombocitopénica inmune, también puede presentarse durante el embarazo, porque en el embarazo cambia el sistema nuestro sistema cuando estamos embarazadas. Primero, el cuerpo se prepara para no sangrar, modifica, modifica la, modifica los valores de los factores de coagulación. Y también pueden
despertarse problemas inmunes, porque cuando nosotras estamos embarazadas, tenemos a una persona que está viviendo con nosotros y que compartimos algunas células, no todas. Entonces podríamos tener también el desarrollo de problemas inmunológicos en la gestación. En cuanto al laboratorio, plaquetopenia, que usualmente puede ser severa, menos de 20.000, que es cuando va a acudir la persona ah, para ser evaluada. Una médula ósea reactiva es una médula ósea normal, y algunos casos típicos no van a requerir mayores estudios. Sin embargo, pensando en adultos mayores, podríamos tener en consideración hacer tomografías, marcadores tumorales, buscando, asociado a ello, por supuesto, por ejemplo, síntomas B, buscando alguna neoplasia que pudiera estar asociado al problema de la baja de plaquetas. Los objetivos del tratamiento. Uno de los puntos que quiero que quede aquí es que uno de nuestros objetivos es mejorar el rango de plaquetas hasta tener un nivel seguro. Disculpen. Es decir, yo no voy a buscar tener un rango normal de plaquetas. No le voy a dar 1, 2 miligramos de prednisona por kilo por día. La voy a tener a la persona bien, entre comillas, pero con plaquetas normales. No. Usualmente entre 20.000 y 30.000 sí tenemos que comenzar el tratamiento. Miércoles. Si es entre 30 y 50, tendríamos que ver si el paciente sangra o no y si va a ser sometido a algún procedimiento. Y mayor de 50.000, usualmente observamos al paciente. En cuanto al tratamiento, la primera línea, en menos de 30.000, vamos a usar prednisona. También usamos dexametasona, y si en algún caso el paciente tiene algún sangrado severo que puede ser cerebral o necesita alguna cirugía, puede necesitar que se le aplique inmunoglobulina. Mm, Cuando tenemos un sangrado vital pero no significativo, y necesita un, una subida de plaquetas pronta, la terapia de elección es la inmunoglobulina. Pero recordar que la respuesta de la inmunoglobulina suele ser corta, porque las plaquetas, una vez que salen de la médula ósea, viven 7 días en la sangre. Entonces, esas plaquetas que son estimuladas por la inmunoglobulina también van a vivir 7 días en la sangre. Es el tiempo que va a durar el efecto de la inmunoglobulina. En algunos casos usamos antifirinolíticos. Por ejemplo, nosotros tenemos el ácido tranexámico, ¿no? Y es necesario una respuesta rápida dependiendo de cada caso. Si el paciente tiene una hemorragia grave, una hemorragia digestiva, intracraneal, tenemos que hospitalizar al paciente, colocarle corticoides. Como les decía, usualmente ponemos eh, dexametasona, 40 miligramos por 5 días, y puede ser necesaria también la transfusión de plaquetas. Sin embargo, recordar que la transfusión de plaquetas va a durar por corto tiempo, porque si las propias son destruidas, mucho más pronto van a ser las ajenas. En la persona que tiene el PTI crónico, ahí tenemos, además de la primera parte, de la primera línea, que es prednisona 1 miligramo kilo peso, o el equivalente dexametasona, o, y el paciente no tiene una buena respuesta, o el paciente no quiere ser sometido a esplenectomía, podríamos también, tenemos
el Trombopag y tenemos Romiplastin en el país, que son análogos de la eritropoyetina, perdón, de la trombopoyetina. Son análogos de la... El Trombopag viene de 25, 50 y se inicia con dosis de 25 miligramos, se puede dar hasta 75 miligramos por día. En cuanto a la transfusión de plaquetas, como les decía, es algo que podría ser necesario, pero recordando nuevamente que van a ser destruidas con prontitud. Además, tenemos otras opciones terapéuticas como el rituximab en pacientes que son refractarios o aquellos que no desean la esplenectomía, que también es una terapia de primera o segunda línea, eh, la, según se considere en la guía de manejo de cada institución. Recordando también que antes de la esplenectomía, el paciente tiene que ser vacunado contra los gérmenes bacterianos encapsulados. Rituximab es un anticuerpo anti-CD20, ¿no? Y que puede ser usado eh, bajo... eh, hay que tener en cuenta que el rituximab lo que va a hacer, lo que va a hacer el rituximab es llegar al linfocito B, CD20 positivo, ¿correcto? Entonces, en primera línea, corticoide. Si tenemos una necesidad de una pronta respuesta, inmunoglobulina, o si el paciente no ha respondido y el paciente necesita ir a una cirugía, por ejemplo, ¿no? Si tiene una hemorragia mayor, hospitalización, dosis altas de corticoide, también inmunoglobulina. Y tenemos en el país el Trombopag y el Romiplastin. Los anticuerpos monoclonales, la esplenectomía está indicado también en el PTI crónico. Sin embargo, hay algunos pacientes que no lo aceptan, ¿no? Y algunas veces también algunos hematólogos prefieren esperar. Tengo una paciente con PTI crónico, ya es más de 5 años mi paciente, casi 10, no, más de 10 años. Ella inició primero con prednisona, tuvo una respuesta parcial, luego recibió el Trombopag hasta dosis máximas y luego llegó otra vez a plaquetopenia. Y la vio una colega y dijo, pero ¿por qué no la esplenectomizamos? Bueno, aceptó la esplenectomía, yo feliz, porque la paciente llegaba hasta 3.000, 5.000 plaquetas y mejoró, pero a los 3 meses nuevamente bajaron las plaquetas. Le di otros inmunosupresores, danazol, micofenolato, con pobre respuesta, y ahora está con dosis bajas de prednisona, más o menos está entre 10.000 a 15.000 plaquetas, y estamos pidiendo la compra de Romiplastin. Entonces, no está dentro del petitorio, pero sí puede ser necesario tomar otras estrategias de tratamiento. Y hay algunas que son muy multirefractarias, como el caso que les he comentado. Entonces, allí ya le hicieron médula ósea, no hay sospecha de que haya una mielodisplasia, por ejemplo, ¿no? No tiene ningún problema viral, ni tampoco ningún problema autoinmune. En el embarazo, el corticoide y la inmunoglobulina, ¿no? Recordemos que cuanto menor cantidad se usa para no dañar al feto, ¿no?
En pediatría va a depender del sangrado y también de de, de la edad del paciente, ¿no? Recordar nuevamente que muchos niños tienen remisión espontánea. Las medidas de soporte, es importante educar a los pacientes sobre los signos de alarma, evitar traumatismos, previo a la esplenectomía, al uso de rituximab, la vacunación. Y como les mencionaba, ¿no? Creo que hoy día vimos en la práctica un paciente con 66.000 plaquetas que su médico le informó que apenas le salieran eh, pequeños moretones, vaya a emergencia. Entonces fue a emergencia, le pusieron pulsos de corticoide y ahora está con 89.000 plaquetas. Entonces es un señor adulto mayor que hemos dicho ya que vaya a casa porque está inmunosuprimido. Es un paciente que está inmunosuprimido. Ya ese paciente inmunosuprimido tenemos que protegerlo porque es un adulto mayor frágil, podría infectarse con algún germen resistente del hospital y es por eso que es mejor el manejo ambulatorio en algunos casos. Entonces, es necesario que cada médico conozca cuál es la evolución de su paciente, cómo va, cómo reacciona el paciente. Igual acá estamos haciendo una, un resumen. El objetivo, como les dije, no es normalizar plaquetas, sino es tener un rango seguro de plaquetas. La primera línea, los corticoides. La segunda línea puede ser esplenectomía o análogos de trombopoyetina. Las inmunoglobulinas, la dosis es un gramo por kilo de peso día, que puede darse en 2 días. Y lo que nosotros estamos manejando ahora es el trombopag y recién nos han aprobado el uso de ramiplostin en adultos, ¿no? Entonces, hay otros anticuerpos monoclonales, además del rituximab, pero que todavía no están en el país. Como les decía, los agentes trombopoyéticos son análogos de la trombopoyetina y vamos a tener en nuestro país el trombopag, que viene en tabletas de 25 y de 50. Las de 25 son las que están autorizadas para el uso en púrpura trombocitopénica inmune. Las de 50 miligramos están autorizadas para el uso en aplasia medular. Entonces, como les decía, se comienza con el trombopag con 25 miligramos, luego podemos ir a 50 y hasta 75 miligramos, ¿no? Y de acuerdo a ello, no está en el petitorio, por lo tanto, se tiene que hacer cada cierto tiempo un informe de cómo va el paciente y si el paciente ha perdido respuesta, el comité farmacológico ya no nos renueva el permiso para seguir usando el trombopag. El romiplostin, que también igual es un análogo de la trombopoyetina. Y como Doctora, buenas tardes. sí, Disculpe, no se puede ver su pantalla. ahorita o desde siempre. Desde hace un ratito sale que ha pausado el uso compartido de la pantalla. Ha sido las dos últimas PPTs, doctora, de A tratamiento ver, a ver. y agentes trombopoyéticos en PTI, A después del ver. tratamiento. Mm, ¿Lo ven? No, doctora. Ya, un ratito. Es mi Windows. Si sale como screen pausado. Un ratito. Ujú.
Ahora sí ve mi pantalla. ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, Ya, doctora. entonces voy a avanzar un poquito, ¿sí? Porque ya estoy casi al final de la teoría. Gracias. Recuerden que el objetivo no es tener plaquetas normales, sino un rango seguro. Desde acá, ¿no? Entonces la primera línea es prednisona. Luego, si el paciente, la segunda línea puede ser esplenectomía o un agente trombopoyético. Los fármacos inmunosupresores no son de uso frecuente y las inmunoglobulinas van a estar indicadas en problemas eh, agudos, ¿no? Por ejemplo, cirugías, como les hablaba de la colega gestante que requiere que requirió cesárea, ¿no? Decidieron terminar la gestación a las 33 semanas y ha continuado con plaquetopenia, pero también transaminasemia. Los agentes trombopoyéticos, como les había mencionado, perdón, el trombopag, que viene en tabletas de 25 miligramos, es lo que está aprobado por la institución para pacientes con PTI. Se puede dar hasta 75 miligramos y la presentación de 50 miligramos está aprobada para pacientes con aplasia medular. Dependemos de un comité farmacológico que nos autorice el uso de estos análogos de la trombopoyetina. Y cada cierto tiempo tenemos que hacer saber si el paciente ha ido bien o no con el trombopag. Y bueno, seguramente ahora que ya nos han autorizado para adultos el uso de romiplastin, también igual, ¿no? La paciente que les presenté ya ha recibido prednisona, ha recibido danazol, ha recibido micofenolato, incluso ciclosporina, también fue sometida a esplenectomía y ha habido mejoras parciales, ¿no? Es un PTI crónico. Muchas veces los pacientes con PTI crónico no fallecen por la plaquetopenia, fallecen por infecciones severas, ¿no? Entonces, por la inmunosupresión que se les da. Hace poco, bueno, no sí, terminando la pandemia de COVID, un paciente con síndrome de Evans. Síndrome de Evans es anemia hemolítica autoinmune más púrpura trombocitopénica inmune. Él primero presentó anemia hemolítica autoinmune, esplectomizado, con ello controló y luego hizo la plaquetopenia inmune, inició corticoide, se estabilizó y luego vino el dengue. Le dio dengue y como el dengue también causa problemas hemorrágicos, pensaron que los problemas hemorrágicos estaban relacionados a la infección del dengue. El señor docente, él no sangraba y de pronto estábamos monitorizándolo porque tenía 1000, 2000, menos de 5000 plaquetas y sangraba profusamente en medio de las clases. Intentamos otras formas de tratamiento y no respondió, solo respondió a rituximab. Recibió 4 semanas de rituximab y con eso logramos estabilizar nuevamente su sangre, ¿no? Y otro paciente que recuerdo, no soy antivacunas por si acaso,
que tuvo PTI en la niñez y cuando lo vacunaron, creo con los 25, 30 años, me parece que fue eh, por el sarampión, hizo nuevamente la plaquetopenia inmune, el PTI, pero esta vez sí fue refractario, ¿no? Entonces, él con dosis bajas de corticoides maneja más o menos 50.000, 60.000 plaquetas y nuevamente está tranquilo, está trabajando y ya entiendo que se hace controles cada cierto tiempo y está bien. Y otro paciente con PTI crónico que es buzo. Entonces él no le gusta tomar el corticoide. Entonces me mandaba su hemograma con 10.000 plaquetas. Y le pregunto, ¿y estás tomando algún medicamento? Y me decía que no. Entonces yo tampoco no podía dar respuestas porque además él trabajaba fuera del país, ¿no? Entonces no hablo en pasado porque no sé no tengo contacto con el paciente hace tiempo. Bueno, el Robiplostin, que ya está aprobado hace bastantes años. Y finalmente, muchas gracias por su paciencia. ¿Preguntas?